las 8 horas con 34 minutos. Damos la bienvenida al ingeniero Froilán Salinas, él es coordinador zonal 6 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Le saludamos y quisiéramos conocer cómo está la situación en la provincia de La Suay. Intensas lluvias, mucho más fuertes que las usuales, se presentaron la semana pasada durante el fin de semana, y una lluvia que generó muchísimos problemas en la ciudad de Cuenca el pasado día martes, con un registro que superó los 40 milímetros, rompiendo un récord en los últimos tiempos en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo se encuentra la situación, ingeniero Salinas? Muy buenos días, estimado Gustavo. Siempre un gusto poderle saludar a usted y por su intermedio a toda la ciudad y la provincia. Yo quiero arrancar con un dato que es muy relevante alrededor de nuestra provincia. Al momento, desde el 1 de enero, nosotros tenemos registrados 210 eventos adversos por lluvia. Es un número bastante alto y estadísticamente mucho más alto de los últimos 3 años. Y lamentablemente, cuando nosotros iniciamos este periodo invernal, luego de haber estado en una etapa seca muy compleja, iniciamos de manera inicial con temas de inundaciones. Lamentablemente, ya en este momento, estimado Gustavo, nuestro reporte indica que del total de los eventos que estamos teniendo ya en este momento, alrededor del 70% son los deslizamientos. Y esto sí nos está complicando, estimado Gustavo, porque las lluvias, como usted bien lo indicaba, están en el rango de muy altas, es decir, sobre los 40 milímetros de agua en 24 horas. ¿Qué es lo que sucedió en este fin de semana en la ciudad de Cuenca? Se evidenció también un fenómeno un tanto localizado, zonas en las que hubo lluvias moderadas, pero en otras en las que se desataron verdaderos aguaceros. A ver, yo en algún momento en el transcurso del día viernes había indicado que el INAMI nos emite boletines de corto tiempo, es decir, o boletines cercanos. Tenemos dos fenómenos que nos están afectando a la provincia de La Suay y sobre todo al macizo o a la zona que se ve influenciada por el Océano Pacífico. En horas de la mañana nosotros no tenemos problemas, sin embargo, a partir de mediodía, pasada la 1 de la tarde, tenemos un ingreso de gran cantidad de humedad desde la cuenca del Pacífico, es decir, se supera la cordillera del Cajas y entran grandes cantidades de humedad que se condensan sobre la ciudad de Cuenca y sobre la parte alta del macizo del Cajas. Esto aguas abajo hace que en un cortito momento de tiempo aumenten las precipitaciones. ¿Qué está pasando en Cuenca? No solo el día de ayer, estimado Gustavo, sino el día martes también. Al tener gran cantidad de lluvia en estas zonas de la ciudad, en la zona sureste de la ciudad, es decir, la parroquia de San Sebastián, el barrio del Tejar, Sayausí, empezamos a tener problemas con el sistema del manejo de agua pluvial, es decir, del agua lluvia. Esta zona está densamente poblada en los últimos años y estamos teniendo un aumento muy súbito de la cantidad de agua que maneja el sistema de alcantarillado. Esto ya nos ha pasado años anteriores. Recordemos que esta zona es una zona en la cual ha habido gran expansión y uso de suelo, se ha densificado esta zona y ha hecho que, por ejemplo, en la zona del Tejar, de la Ordóñez Lazo, subiendo hacia el Cajas, hacia mano derecha, todos estos barrios que están en un nivel más bajo que la vía, se ven inundados en el momento que aumentan los caudales que maneja el sistema de manejo de aguas. Es esta zona justamente la que se vio fuertemente afectada el día martes, y durante el fin de semana tenía una imagen realmente preocupante, con lastre, material pétreo por todo lado. A ver, hay que recordar que esta zona, la avenida de los Cerezos, que es la avenida que conecta la parte alta del Tejar, hay muchísimas calles que no son asfaltadas, es decir, que todavía están a nivel de lastre o a nivel de tierra. Cuando hay lluvias fuertes, lo que hace es este material acarrearse, el material liviano, acarrearse hacia los sumideros de las partes bajas. Esos sumideros son taponados y luego, por efectos de presión, las tapas de las alcantarillas, coloquialmente lo que decimos, revientan, es decir,
se ven superadas. Y esta condición no cambia, estimado Gustavo, hasta que el nivel también del río es donde se deposita una parte del sistema de aguas lluvias, no del sistema de aguas negras, pero de aguas lluvias sí, baje el nivel y pueda manejar ese caudal. Entonces, esto va a ser reiterativo, estimado Rubén, estimado Gustavo, durante los próximos años, debido a que esta zona ha aumentado muchísimo la cantidad de suelo que ha sido impermeabilizado. Es decir, no siempre es beneficioso el tema de impermeabilizar suelos porque se pierde esta capacidad de retener y manejar el agua de forma natural. Y esta agua simplemente va y se deposita en los sistemas de alcantarillado que estuvieron pensados no para esta condición que la tenemos los últimos 15 años. Amerita estas evidencias, licenciado Salinas, que se haga en la ciudad de Cuenca una evaluación del sistema de alcantarillado, sobre todo en estas zonas en las que se está evidenciando estas situaciones que han generado ya muchos problemas a la población. Amerita repensar la planificación urbana, esta zona. Yo no sé si cuando se realizaron los planes maestros de etapa, que son ya hace más de 30 años, y en Cuenca tenemos que ser muy francos, tenemos un problema que vivimos de glorias pasadas. Cuenca hace 35 años tuvo una visión de urbanismo, no sé quién estaría en ese momento en la alcaldía, pero recordamos, entre ellos fueron varios alcaldes, pero Javier Muñoz Chávez tuvo un trabajo muy preponderante en lo que fue planes maestros de esta ciudad. Correcto, pero era pensado para la ciudad que tenemos hoy. Hoy yo creo que quienes hacemos ámbito público tenemos que pensar para la ciudad de los siguientes 30 años. Y serán obras que significativamente tendrán un impacto tanto económico como de planificación. El sistema de alcantarillado de Cuenca, bajo una condición de clima que vemos muy variante, no está diseñado para manejar las cantidades y los volúmenes de agua que estamos. Recordemos que esto ya nos pasó hace años atrás, ya tuvimos un problema. Sin embargo, de aquello creo que en la discusión de la planificación tendremos que empezar a pensar en obras que van a significar una inversión elevada, ¿sí? Que es obra que no se ve porque es obra subterránea, pero que es obra que necesita la ciudad para garantizar las condiciones de seguridad. Bien, quisiera también preguntarles sobre otro fenómeno que se ha hecho evidente en la ciudad de Cuenca, la caída de árboles. Tuvimos hechos lamentables, incluso con pérdida de vidas humanas, y esto encendió alarmas, pues hay árboles en riesgo por doquier en la ciudad. Tuvimos, por un caso incidental cercano, contacto con EMAGP, con gestión de riesgos, y hablamos sobre estos temas. Entendemos que al momento en que hablábamos la semana pasada, había más de 1.200, alrededor de 1.500 árboles que estaban previstos ser intervenidos, esto es, talarlos por el riesgo que representan en diferentes zonas de la ciudad. Se entiende, y esto lo hemos escuchado a algunos expertos, que tras la sequía tan drástica que sufrimos el año pasado, muchísimos de estos árboles están reaccionando así, afectados irreversiblemente por los efectos de la sequía. ¿Qué es lo que conoce usted? Bueno, a ver, el día de ayer, cuando los ríos aumentan su caudal, generalmente el equipo de la Secretaría de Riesgos tratamos de evidenciar lo que sucede alrededor de los cauces de nuestros ríos. Lo que usted indica puede tener alguna base de razón y alguna base de evidencia. Sin embargo, en el río Cuenca, hagámonos la idea que es desde el sector del puente de Monay hacia el sur de la ciudad. Existen árboles que superan los 45 metros de altura, que están colocados a la orilla del río Cuenca. Y lo que se evidencia ahí, más allá del tema de la sequía que pasó, es una erosión de las orillas de los ríos. Es decir, muchas de las orillas de nuestros ríos están siendo fuertemente erosionadas por los aumentos significativos de caudal. Y recordemos que son orillas que de una u otra forma han sido reconformadas y en su momento fueron plantados estos árboles hace más de 50 años. Entonces, nuevamente, el problema que se está dando de caída de los árboles en las zonas cercanas a los ríos tiene que ver también con un problema de erosión de las orillas. Sí, lamentablemente lo que sucedió acá en el área urbana, en el Parque de la Paz,
en la zona de la Remigio Crespo, puede responder a un tema de deterioro propio de los árboles. Aquí la discusión va hacia cómo mitigamos esa condición de riesgos que para Cuenca, nuevamente, así como en el pasado se hacían cosas pensando en el futuro, también se tomaron malas decisiones. Y lamentablemente las decisiones de haber plantado una especie como el eucalipto, que también se reproduce de manera autónoma por sus semillas, fue una decisión que en ese momento ni siquiera estoy seguro pensaron en lo que nos iba a pasar 40, 50 años después. Eso también tiene que ver con un impacto en el área ya de la calidad de vida, porque estos árboles también proveen oxígeno, son un medio de purificación, pero sin embargo tienen que ser reemplazados por especies que no causen estos problemas. Los molles son mucho más sencillos de manejar por su tamaño. Las plantas como el cáñaro, que es una planta propia de nosotros, que es una planta mucho más sencilla de manejarlo. Todas las líneas de los sauces, que son mucho más sencillos de manejarlos, deberán ser repobladas. Sin embargo, de aquello, en este momento, la amenaza que tenemos con los eucaliptos en las orillas de los ríos, por los temas que son coyunturales en este momento, por el tema de las crecidas de lluvia, es serio para las personas que se ubican dentro de estas zonas de riesgo. ¿Cuál es el mecanismo correcto, idóneo de reportar una emergencia? Pues hay varias alternativas en la ciudad de Cuenca. Está la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, está Gestión de Riesgos del municipio de Cuenca, está el Benemérito Cuerpo de Bomberos, está el 911. ¿Cómo deben actuar los ciudadanos ante la evidencia de que algo va a suceder o para reportar algo que ya ha acaecido? Estimado Gustavo, yo sí quiero ser muy claro en esto. El país está atravesando un tema muy complejo. La área de responsabilidad de nuestra coordinación zonal es Azuay, Cañar y Morona. Hoy un equipo nuestro está desplegado dando soporte a la provincia del Oro, en la que están en muy serios problemas. Hay un equipo que está desplegado a la provincia de Morona, Santiago, los cuales también necesitamos intervenir, y nos hemos mantenido con un equipo mínimo acá en Azuay. ¿Por qué digo esto? Podemos hacer aquello porque en esta zona de una u otra forma se trabaja de manera articulada. Es decir, los gobiernos autónomos descentralizados, los cantonales me refiero, con sus diferentes unidades de gestión de riesgos nos dan un soporte muy importante porque han sido años que hemos trabajado en los mecanismos de gobernanza. ¿A qué quiero decir con esto? Cuando se activa una alarma en nuestra provincia, siempre se lo va a realizar desde el SIS ECU 911. Y los primeros en responder van a ser los cantones con sus capacidades. Es decir, Cuenca ha estado respondiendo con el Cuerpo de Bomberos de Cuenca, con la Dirección General de Gestión de Riesgos, que es una de las más fuertes del país. Nos duplica o nos triplica a nosotros como zona en personal técnico y en capacidades. Responden también las estructuras de las obras públicas de cada uno de los cantones. Pero existen cantones territorialmente más pequeños, estamos con problemas serios en Santa Isabel, en Girón, en San Fernando, en Huachapala. Ahí entra la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos a trabajar de manera subsidiaria, es decir, entregar asistencia humanitaria que los gobiernos no lo tengan o llegar con asistencia técnica desde el nivel nacional. Siempre nosotros nos vamos a coordinar por el CISECU 911 y actuaremos de manera subsidiaria. Aquí es importantísimo mantener esa condición que la tenemos en el Azuay, de entender claramente que en estas situaciones se debe trabajar de manera articulada y en los niveles de gestión territorial más cercanos. Usted, ingeniero Salinas, ha venido trabajando ya por mucho tiempo en esta área y muy cercano al 911. Quisiera preguntarle sobre una grave deficiencia, la consideramos con nuestro modesto criterio muy grave, con respecto al 911 en la ciudad de Cuenca, que no sé si sucede en todo el país. Cuando se reporta una emergencia, no hay posibilidad de enviar la ubicación, como la conocemos cotidianamente los ciudadanos, con nuestros teléfonos celulares, la ubicación GPS. Y resulta todo un largo proceso. Llamadas van, llamadas vienen, hasta que el 911 o la entidad, bomberos o Cruz Roja o cualquiera que hayan enviado, localice el sitio de la emergencia. Esto para todo tipo de emergencia. Pensamos que es una situación facilísima de resolverla, simplemente contando con un teléfono para este fin en el 911.
¿Hay alguna razón por la que no se implementa esto? Bueno, no, yo le agradezco por sus palabras, Gustavo. Es verdad que hemos estado ya algunos años en este esfuerzo complejo, porque el manejo de seguridad y gestión de riesgos es un área de la gestión pública en la cual siempre vamos a estar bajo los estándares de lo que la gente requiere. El tema del ECU 911, sin estar yo cercano, responde también a un tema de actualización tecnológica. Yo creo que ya el próximo gobierno, quien sea que toque, debe entrar en una discusión muy fuerte en dos temas. El primero, el fortalecimiento tecnológico. Recordemos que el CISEQ 911 está funcionando más de 12 años con un sistema tecnológico que ya ha cumplido su vida útil. Y el segundo, los procedimientos. El problema es que los procedimientos están vinculados a la tecnología. Cuando hay un limitante tecnológico en el sector público es muy complicado, estimado Gustavo, entrar en una fase de cambio o de actualización. La necesidad de fortalecer al CISEQ 911, como se lo ha hecho con la Secretaría, estimado Gustavo, yo eso tengo que reconocer, creo que nuestra institución, más allá de las limitaciones que tenemos, hemos tenido un apoyo muy franco desde el nivel central, desde Jorge Carrillo, nuestro ministro. Sin embargo, en el ECU la discusión va mucho más allá, porque es una inversión muy fuerte la que se debe de hacer en el ámbito tecnológico y a la par de ese cambio tecnológico, modificar los procedimientos, protocolos y operativos necesarios para saber que el ECU no es quien tiene los recursos. El ECU es la plataforma tecnológica de coordinación interinstitucional y son las diferentes instituciones articuladas las que responden. Esa es una discusión que en el ámbito de la seguridad pública en el próximo gobierno debe estar presente. En el actual está dentro de las prioridades, pero como sabemos será una inversión, sobre todo en tecnología, que se deba realizarlo de manera muy rápida, si es que queremos mantener esa herramienta tan importante para nosotros. Ya, pero quedamos sin una respuesta sobre esa imposibilidad de que las autoridades reciban una ubicación cuando los tiempos de reacción son fundamentales para prácticamente todo tipo de emergencia. Sí, de hecho entiendo yo por lo que le indicaba, ¿no? A mí no me gusta hablar de algo que no conozco específicamente, pero entiendo que alguna vez que se nos comentó era por un tema tecnológico, es decir, la incapacidad que teníamos todavía de gestionar esa información georreferenciada a nivel de las consolas. Ese es un tema que no lo conozco Pero a hoy detalle. en día, hasta una persona menor de edad, un niño, sabe cómo enviar una ubicación y también receptarlo. No es momento de que cambiemos esto. Si no es el 911 a nivel institucional para que se vuelva una herramienta que es tan valiosa que se la puede utilizar en forma cotidiana. Completamente. De hecho, hoy todas las plataformas permiten tener ubicación en tiempo real de cualquier dispositivo. ¿Qué opinión tiene, y con esto finalizamos, licenciado Salinas, sobre esa polémica que se generó, que incluso la comentó aquí el ministro de Gobierno en su visita a Cuenca, sobre quién tiene responsabilidad en cuanto a las cámaras a los ojos de águila aquí en Cuenca? Podemos entender la posición del municipio de Cuenca, pues poner todo en manos del centralismo no es una buena idea. Con el centralismo en general no nos va bien. Pero ¿qué es lo que opina usted sobre ese tema? Bueno, nosotros en un momento dado ya lo hicimos. Recordemos que fue en la administración anterior el Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Cuenca el primero en el nivel país generar un convenio de articulación con el CISEQ 911. En este momento aquí el ECU tiene acceso a todas las cámaras, a todos los servidores, a todos los web servers, son custodios de esa información. Yo creo que aquí no debería haber ese problema. El problema se da a nivel país. Estimado Gustavo, hay varios centros a nivel país que no tienen ese nivel de Pero articulación. ¿qué Es desencadenó decir, entonces esa polémica? Porque se dirigía sobre todo hacia el alcalde de Cuenca, el ministro de Gobierno. no lo sé, la verdad no lo sé. Yo desde la época en la que salí de la administración anterior, no sé cuáles serán los mecanismos de coordinación interinstitucional, no sé si se Es mantendrán. decir, Lo que sí le puedo decir es que tecnológicamente no es un problema. Sí, y jurídicamente hoy sí hay la necesidad de que, respetando las autonomías, las diferentes salas de monitoreo tengan una coordinación y una cadena adecuada
de gestión y de custodia de la información que generan, sobre todo de la información de inteligencia que generan estos sistemas de videovigilancia. Como le digo, yo no sé cuál será la actitud, la condición actual de relación en estas partes. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es que desde el ámbito tecnológico y de coordinación es completamente posible. Bien, finalicemos, licenciado Salinas, con recomendaciones para todos los azuayos y los oyentes en el austro del país que nos escuchan ante las diferentes emergencias, las diferentes contingencias que van necesariamente a seguir presentándose en estos días. ¿Cómo deben actuar? A ver, lo primero, Gustavo, el trabajo que hacen ustedes en difundir la información que hoy la tenemos bastante mejor gestionada que hace algún tiempo, en difundir las alertas climatológicas. El INAMI está difundiéndonos alertas tempranas que son muy cercanas a lo que nos sucede y a nosotros nos ha ayudado bastante a adelantarnos un poco a lo que va a pasar. Entonces, lo primero es a mantenernos informados de las condiciones que va a tener el clima en las horas cercanas. Sabemos que al final de la tarde vamos a tener problemas, lo primero. Lo segundo, estimado Gustavo, sabemos que hay zonas que son peligrosas en la ciudad de Cuenca, no acercarnos a las orillas de los ríos. El río tiene una relación tan especial con el cuencano que cuando aumenta su caudal le llama para que le vea crecido. Y el cuencano está en las orillas del río, en zonas inestables, no nos acerquemos, por favor. Lo tercero es un llamado a colaborar también con la empresa Etapa. Yo aquí soy muy franco, la empresa Etapa hace un esfuerzo enorme en manejar los sistemas de aguas lluvias, pero tiene una cantidad de basura y de material sobre los sumideros que está vinculada con plásticos, con botellas, con fundas, que tapona y que hace casi imposible la gestión del agua dentro de su sistema de manejo de agua y lluvia. Aquí la responsabilidad nuestra también es importante. Y lo tercero, la solidaridad. Yo creo que a veces nos quedamos en la denuncia de lo que está sucediendo y no actuamos de manera solidaria con el vecino que está surgiendo o que está teniendo un problema. Por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos nos encontramos estoqueados con asistencia humanitaria. En los próximos minutos vuelvo a las zonas a saber qué más podemos hacer. Mantenemos nuestro sistema operativo, mantenemos nuestros compañeros trabajando, sin embargo, de aquello siempre nuestro esfuerzo va a estar bajo la media del requerimiento del ciudadano en el cual debemos aportar todos. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, licenciado Salinas. Quedo para servir. Que tengan un buen día. El licenciado Froilán Salinas es el director zonal 6 de la Secretaría Nacional